Saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Guillermo. Muy buenas noches. Luis Carlos, día de claroscuros ayer. Por un lado, la oposición logró frenar la reforma constitucional en materia electoral de López Obrador, pero por el otro, Morena pudo impulsar, apoyado por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, una serie de modificaciones que afectarán leyes electorales, en algo que tú definiste en un tuit como un sabotaje a la democracia. ¿Cuál es tu impresión general del llamado Plan B de López Obrador? Primero, antes de hablar del contenido, quiero hablar de la forma y por qué esto constituye un sabotaje. Lo constituye porque la forma como se aprobó esta reforma legal violentó el proceso legislativo, violentó los principios del respeto democrático, de la deliberación, de la construcción de consensos, del respeto a las normas. Da la impresión de que López Obrador quiso imponer su voluntad cuando supo que no le iban a aprobar su reforma constitucional, quiso vengarse a través de una reforma legal. Y el hecho de haberlo propuesto ayer mismo en la noche, a las 2 de la mañana, dispensando trámites, violentando las normas, es solamente, lo puedo entender así, un acto de berrinche presidencial. El presidente quiere imponer su voluntad sin cambiarle una coma, sin ni siquiera dar espacio para que leyeran la propuesta. Es muy importante, Guillermo. La propuesta se entregó a la 1 de la tarde y a las 9 o 10 de la noche se dispensaron trámites cuando nadie había tenido tiempo de leer este documento de 317 páginas. Entonces se trata de una violentación, de una provocación del presidente, y cuando se trata de reformas en materia electoral, esto es particularmente grave porque habla de un estilo, de un propósito, de un mensaje que es muy desafortunado. Por eso creo que la forma como se hizo esto es un sabotaje, porque no había ninguna prisa, no había ningún asunto urgente. El Congreso tenía hasta el fines de mayo del próximo año para aprobar cualquier cambio electoral. Ese es el primer tema que quiero resaltar. El segundo tema es el tema del contenido de la reforma legal. Tiene muchos temas que son preocupantes porque generan una compactación muy agresiva del INE, que puede poner en riesgo su operación. Yo estoy a favor de que se compacten las estructuras, que se eviten duplicidades entre el INE y los llamados OPLES, que son los órganos electorales de los estados. Por supuesto que hay mucho espacio de mejora, pero aquí se trata de una reforma a machetazo. Se trata de compactar 7 u 8 áreas del INE en 3 nuevas direcciones. Se trata, además, de desaparecer las estructuras territoriales del INE, que son 300. Hoy esas 300 áreas son las que operan el INE, las elecciones, la emisión de credenciales para votar. Actualmente tienen 5 direcciones o responsables, ahora solo se va a quedar con 1. Y esto claramente es una compactación que además piden que se haga en 6 meses, de aquí al 1 de agosto. Entonces, es muy violento en un plazo muy rápido y esto va a colocar al INE en un estrés organizacional muy fuerte en medio del cambio de 4 consejeros, entre otras razones. Ese es el primer tema que me preocupa. El segundo tema que me preocupa es que le atan las manos al INE y al Tribunal Electoral en materia regulatoria, de fiscalización y de sanciones. Hoy el Tribunal Electoral particularmente tiene una facultad de interpretación de la norma. Muchas de las llamadas trampas que hacen los partidos pues no vienen especificadas de forma literal en la ley. Entonces los tribunales, el Tribunal Electoral tiene la facultad de interpretación y por lo tanto pues es una de las maneras con las que puedes irte adaptando a la realidad. La nueva reforma quiere limitar esa capacidad de interpretación del tribunal y restringir de esa forma su capacidad operativa de sanción y también la del INE. Ese tema me preocupa mucho. Y el tercero que me preocupa es que quieren abrir las puertas para que el presidente pueda hacer propaganda electoral durante las campañas. Hoy en México, como respuesta a que López Obrador en 2006 se quejó
de que Vicente Fox, presidente de México, había opinado sobre esa campaña, López Obrador le dijo, cállate chachalaca, una expresión que a lo mejor algunos recuerdan, pero que fue que López Obrador exigía que el presidente no se metiera en las campañas. Después se legisló para darle gusto a López Obrador y se estableció un principio de neutralidad, que quiere decir que los servidores públicos tienen que estar callados y no pueden ser parte del juego. Hoy López Obrador quiere quitar esa restricción para que él pueda opinar en campañas, conociendo su incontinencia verbal, pues claramente se va a convertir en el vocero de las campañas de Morena en 2024 y esto va a ser, creo que, muy dañino. Estos tres tipos de cosas que te menciono son de las cosas que a mí me preocupan. Además del achicamiento del INE que ya referías, Luis Carlos Ugalde, he escuchado preocupaciones sobre el voto de mexicanos en el extranjero sin credencial de elector, lo cual puede ser el inicio de un camino que no queremos recorrer, pero también he escuchado preocupaciones porque ya no se podría sancionar a los candidatos que violen la ley electoral, impidiéndoles participar. Pero también se plantea un control de la comunicación social para impedir críticas al gobierno, dicen ellos, evitar calumniar al gobierno, Luis Carlos. Todo esto que dices es cierto. Empiezo con lo que más me preocupa de los que mencionas. Se establece una prohibición para que puedas difamar o calumniar al gobierno. Hoy hay una prohibición para que no puedas calumniar a instituciones o a partidos. Pero ahora se incluye al gobierno. Esta ruta de interpretar qué es calumnia, qué no es calumnia o difamación es una cosa muy compleja. Pero si ahora nadie va a poder criticar al gobierno y nadie va a poder excederse, como es la crítica política, entonces imagínate en qué nivel de censura vamos a entrar. Tú no vas a poder criticar al gobierno porque van a decir que lo estás calumniando. Entonces, esto es muy peligroso. Lo segundo que es peligroso es el hecho de que el INE no va a poder negar registro a candidatos que hicieron trampa. O, por ejemplo, el Tribunal Electoral actualmente está tratando de detener el activismo de los aspirantes de Morena que están haciendo precampañas que están prohibidas en la ley. Entonces, el Tribunal Electoral dijo, si alguien viola recurrentemente la ley, pierde el modo honesto de vivir y por lo tanto no puede ser candidato a un cargo de elección popular. Entonces, Morena está muy enojado con eso, igual que López Obrador. Entonces, pusieron una prohibición para que el Tribunal Electoral no pueda establecer estas interpretaciones y por lo tanto los candidatos en los hechos pues no pueden ser tocados. También le quitan algunas facultades de fiscalización del instituto. Entonces estas cosas sí son preocupantes, Guillermo, porque los partidos se están protegiendo. Un tema más que me preocupa, se establece la transferencia de votos entre partidos para no perder el registro. Esto quiere decir que si el Partido Verde, que es el que pidió esta modificación, en 2024 se quedara a 200,000 votos del 3%, que es el requisito de la votación nacional para mantener el registro, si le faltan esos 100 o 200,000 votos, sus amigos de coalición, o sea, Morena, le puede prestar, le puede regalar como si fueran fichas de un casino, le presta fichas para que siga jugando. Entonces es como si tú tomas votos de las personas y los transfieres de canasta como si fueran mercancía. Esto me parece muy grave y desafortunado. Esto existió en México hace 20 años, se quitó de la ley y ahora se vuelve a meter. Entonces son cosas que, pues sí, por supuesto que no son buena noticia. Todo esto que dices es muy relevante. El documento que conocimos a mediodía del martes fue uno que llevó a la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de poco más de 300 páginas. Morena adoptó la propuesta del presidente y la convirtió en un documento de poco más de 240 páginas, modificándola en complicidad, no puedo decirlo de otra manera, con el Partido Verde en particular, pero también con el Partido del Trabajo, en una acción de perversión política que deriva, como han dicho los panistas, en un bodrio que en nada abona a la democracia, Luis Carlos Ugalde. Mira, efectivamente,
para dispensar trámites, una iniciativa del presidente de la República se convirtió por arte de magia en una iniciativa de diputados de Morena, porque los diputados de Morena, si son los presentadores, sí pueden solicitar una dispensa de trámite. Dos, yo no he leído dónde está esa solicitud de dispensa de trámite, pero esta tendrá que estar motivada por alguna razón superior de por qué esta noche, hoy en la madrugada, tenía que votarse una reforma que, reitero, se podía votar hasta mayo porque la ley lo permite. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el caso de urgente resolución? Estamos a punto de entrar a una guerra contra Guatemala y por lo tanto necesitamos cambiar la ley. Ese tema es un tema que no está motivado ni justificado. Entonces, esto claramente violenta el debido proceso, lo que se llama el proceso legislativo. La Suprema Corte de Justicia del país ya ha invalidado reformas por no respetar ciertas reglas. El Congreso es el espacio de la deliberación democrática. Si en el Congreso mexicano, que es donde están todas las voces, que son las que tienen que analizar propuestas, sus implicaciones, no hay la posibilidad de deliberar, entonces esto carece de validez democrática, es ilegítimo y se viola los principios del debido proceso. Por eso es que este tema es muy preocupante. Es a trompicones. ¿Cuál era la urgencia de hacerlo hoy en la madrugada? ¿Qué no se pudo haber esperado el próximo jueves o la próxima semana o al mes de febrero? La única razón que yo encuentro es que López Obrador quiso que fuera anoche para que no pareciera que había perdido la guerra, sino que la había ganado. Igual pasó, Guillermo, hace 5 meses con la reforma eléctrica. Se le rechazó su reforma constitucional y ese mismo día quiso que se votara la ley de la industria eléctrica a su modo. Es un estilo berrinchudo, personalista, poco empático, poco respetuoso. La democracia requiere autocontención, Guillermo. La democracia requiere buenos modos, la democracia requiere empatía. Y lo que esto parece más es una revancha, es una venganza, es una provocación. Ese es el estilo populista de gobierno, que a mí en lo personal me parece que es muy dañino para un país. Bueno, pues ya veremos qué pasa en el Senado de la República. Ya ha dicho el Senado que ahí no habrá fast track. Ya veremos qué sucede cuando les llegue la minuta desde la Cámara de Diputados y a ver de qué manera se comporta y de qué manera procede la Cámara de Senadores. Luis Carlos Ugalde, por lo pronto, muchas gracias por aceptar la invitación para estar en el programa. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Enseguida